¿Qué tal? Sean bienvenidos a nuestra plática del día de hoy sobre infección por COVID-19 y diabetes. Quisiera iniciar describiendo un poquito lo que es COVID-19. COVID-19 viene de las iniciales en inglés de una enfermedad por coronavirus y el número 19 es porque el primer caso reportado fue en el año 2019. Esta es una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. SARS viene de las iniciales, también en inglés, de un síndrome respiratorio severo y agudo causado por un coronavirus tipo 2. ¿Pero qué es un virus? Un virus es un conjunto de material genético y proteínas que puede reproducirse cuando ingresa a una célula, como son las células de nuestro cuerpo. Y algo muy importante es que este virus puede sobrevivir sobre diferentes superficies, pero el tiempo va a depender del material de esta superficie. Esto quiere decir que el virus vive más o menos tiempo, dependiendo si se encuentra en madera, en carbón, en plástico. La manera en que este virus se transmite es principalmente al toser y posteriormente al tocarnos la cara, nariz y ojos es la manera en la que puede ingresar a nuestro cuerpo y generar daños. ¿Qué pasa cuando ya ingresa al cuerpo? Este virus puede alojarse en el intestino, en el vaso o en los pulmones. Los pulmones tienen células que fácilmente se pueden infectar por este coronavirus. Como lo vemos en esta imagen, el virus se pega a las células del pulmón y puede meter su propio material genético para que entonces las células del pulmón empiecen a reproducirlo. Ahí el virus empieza a reproducir y da la indicación de autodestrucción. Como vemos en este dibujo, todos los puntitos rojos serían los nuevos coronavirus que se están reproduciendo dentro de la célula del pulmón y entonces esta célula del pulmón se rompe y el virus empieza a diseminarse al resto del cuerpo generando los síntomas de un cuadro severo. Ahora, este virus es capaz de dañar células del sistema inmunológico. Recordemos que el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa ante virus, hongos, bacterias o cualquier agente patógeno. El problema es que este virus, al dañar al sistema inmunológico, genera confusión en el cuerpo. Entonces se altera este sistema inmunológico y manda información a nuestras propias células para que se sigan autodestruyendo. El problema es que se destruyen tanto las células dañadas, pero también las células sanas. ¿Por qué se complican los pacientes? Generalmente el cuerpo es capaz de recuperarse correctamente. Sin embargo, en los pacientes con casos severos, el cuerpo no se recupera y los pulmones no pueden seguirse defendiendo. En este caso, estas células ya dañadas por el virus se pueden sobreinfectar, pero ahora con bacterias. Y si estas bacterias no pueden detenerse, esto es porque tenemos un sistema inmunológico que está previamente alterado, entonces estas bacterias infectan al resto del cuerpo, generando la muerte de los pacientes. Hasta este momento no tenemos una vacuna, así que la manera que tenemos para protegernos es principalmente no infectarse y no infectar a otras personas. ¿Qué pasa en pacientes con diabetes e infecciones respiratorias y más si agregamos infección por COVID-19? Los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de infecciones respiratorias, principalmente aquellos pacientes que tienen diabetes descontrolada. Es por eso que uno de los puntos más importantes en la prevención es la vacunación. Sabemos que los pacientes con diabetes, de las principales vacunas que siempre deben tener son contra influenza y neumococo. La vacuna contra influenza se aplica cada año y la de neumococo cada 5 años. Así, estas vacunas nos pueden proteger, como se vio, por ejemplo, en aquellas otras pandemias que ha habido, como fue la de influenza, como la del síndrome respiratorio agudo y severo, o la del síndrome respiratorio del Medio Oriente relacionada a coronavirus. Algo que pasa en pacientes con diabetes descontrolada es que la elevación de la glucosa de manera crónica altera el sistema inmunológico, haciendo a las personas con diabetes más susceptibles a cualquier tipo de infección. Justamente lo que sucede es que esta elevación de la glucosa no permite que el sistema inmunológico se comunique con otras células o incluso mandar información necesaria para identificar a los agentes que nos estén afectando. Entonces, las bacterias, hongos, virus fácilmente pueden reproducirse y por eso es que un paciente con diabetes descontrolada es más susceptible a cualquier tipo de infección.
De hecho, si nosotros vemos o analizamos cuáles fueron las características de aquellos pacientes que tuvieron una evolución más difícil o más complicada en Wuhan, China, fueron justamente aquellos pacientes que tenían diabetes, hipertensión, que tenían un mayor peso y que además tenían ya sobreagregadas enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares y también se vio en aquellos pacientes de mayor edad. Cabe mencionar que la edad en sí no es un factor de mal pronóstico, sino que al tener más edad es más probable que el paciente tenga más enfermedades como las que previamente comentamos. Es por eso que siempre comentamos que las metas que debe alcanzar un paciente con diabetes son básicamente un buen control de la glucosa, definido como una glucosa en ayuno, esto es, antes de desayunar, antes de comer o antes de cenar, que se encuentre entre 80 y 130 miligramos por decilitro. Asimismo, tener niveles de glucosa 2 horas después de los alimentos que sea menor a 180 miligramos por decilitro. También tener hemoglobina glucosilada menor a 7% y muy importante que nunca se encuentre por arriba del 9% porque justamente ese es el punto en el cual se pueden presentar más complicaciones en diabetes. Otra meta importante es el control de la presión arterial, que idealmente esté por abajo de 130/80, el control del peso, por lo cual necesitamos perder ciertos kilos dependiendo de cuánto pese el paciente inicialmente, y también mantener esa pérdida de peso para alcanzar un peso saludable. Y obviamente evitar fumar, ya que el humo del cigarro genera mucho mayor daño a nivel pulmonar, que es justamente por donde ingresa COVID-19 y eso fue uno de los factores para un peor pronóstico, tener enfermedades pulmonares. Cuando nosotros alcanzamos las metas de control, obviamente lo que estamos buscando es evitar complicaciones como sería enfermedades del corazón o incluso tener infecciones a cualquier nivel. La prevención es el punto clave en personas con diabetes. Es por eso que no porque ahorita estemos ante una pandemia de COVID-19, ahorita tengamos que hacer los cambios, sino que esto tiene que venir desde siempre. Son cosas que tenemos que hacer todo el tiempo. Y para ello, esta prevención la podemos alcanzar manteniendo nuestro control metabólico, manteniendo un adecuado plan de alimentación, no suspender el ejercicio, porque incluso se ha visto que el ejercicio tiene efectos benéficos en el sistema inmunológico, y como comentamos previamente, la vacunación. ¿Qué hacer en el caso de que se presenten síntomas? Punto muy importante, distanciamiento. Es necesario estar lo más separados o aislados posibles de nuestros seres queridos, justamente por lo que comentábamos. Si ya tenemos síntomas, el otro punto importante es no infectar a las demás personas. Asimismo, necesitamos tener una planeación de lo que vamos a estar haciendo para mantenernos lo mejor posible y que la evolución de la enfermedad tenga un buen camino. Para ello, la planeación debe incluir acudir a consulta médica solo en caso necesario. ¿Por qué? Porque recuerden que al acudir a hospitales o a algún otro lugar estamos expuestos a otras personas que incluso podrían estar ya con el virus, pueden estar contagiados o pueden ser portadores y nosotros no saberlo. Asimismo, mantener contacto con su médico, ya sea por teléfono, por mensajes, WhatsApp, por correo o incluso hay muchos médicos que actualmente están realizando videollamadas con la finalidad de apoyar a todos los pacientes sin necesidad de salir a casa. Y tener suficiente medicamento, ya que el medicamento es algo que no debemos suspender y para evitar salir de casa, pues es mejor tener ya un guardadito de medicamentos para mantener el control de la glucosa, presión arterial, colesterol, triglicéridos y de cualquier otro medicamento que sea necesario para nuestra vida. ¿Y qué hacemos en caso de que ya exista una infección? Recuerde que la glucosa se puede elevar. Esto sucede en cualquier infección. Puede ser una infección de la garganta, puede ser una infección del intestino, puede ser una infección respiratoria. Pero por eso es importante conocer cuáles son las acciones que debemos llevar en estos días de enfermedad, saber hasta cuánto se puede elevar la glucosa y en qué momento necesitamos hacer una llamada a nuestro médico justamente para hacer un ajuste del tratamiento. Nuestro médico, cuando tengamos el contacto en caso necesario, valorará
hacer una revisión más a fondo y, de ser necesario, entonces sí, hacer una revisión presencial. Muy importante, evite automedicarse, ya que puede complicar el cuadro, y no suspender los medicamentos, porque estos son básicos para mantener un buen control metabólico de todos los parámetros que comentamos previamente. Así que quisiera concluir con estos puntos básicos en cuanto a la infección por COVID-19 y diabetes. En pacientes con diabetes, la posibilidad de contraer el virus es igual a las personas sin la enfermedad. Sin embargo, aquellas personas con descontrol de la glucosa tienen riesgo de una mala evolución. Mientras más afecciones de salud tenga una persona, como son diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, respiratorias y obesidad, entonces hay más posibilidades de tener complicaciones por COVID-19. Mantenga el tratamiento establecido para diabetes, que serían alimentación, ejercicio y los medicamentos. Procure abastecerse de todos sus medicamentos, de tiras reactivas y de un glucómetro que sea funcional para 2 semanas y, de ser posible, hasta por 4 semanas. Y siempre mantenga el contacto con su médico, principalmente si su glucosa se encuentra por abajo de 80 o por arriba de 130 miligramos por decilitro. Muchas gracias.